Yo soy el máster Edwin Ortiz, soy educador de muchos años, soy abogado notario, soy académico de la Universidad Nacional. Ahí me he vivido muchos años en el Centro de Investigación y Docencia CIDE y estoy para servirles. Al final, con gusto, les voy a dar una tarjetita. Él es el licenciado Alfredo Villa, asistente mío, educador también, y él va a estar conmigo acompañándome en esta mañana el día de hoy. Como educador que soy, como abogado también, me gusta ser muy interactiva. Y cuando hablo de interactiva es hacer preguntas también, porque al fin y al cabo somos partícipes de un proceso de enseñanza. Entonces me gustaría consultarles o preguntarles, ¿qué entienden ustedes con eso del debido proceso? ¿Qué entendemos con el debido proceso? Cuando hablamos del debido proceso, que nos parece una palabra extraña, ¿verdad? Pero me gusta que ustedes me comenten. Esto con base en que es algo que cotidianamente la sociedad es muy dinámica y en nuestras escuelas son muy dinámicas también. Hay asuntos en los que tenemos que tratar, intentar, proceder, aplicar de una forma adecuada el debido proceso en las acciones colectivas. Que lo tenemos contemplado en el decreto, el reglamento de evaluación de los aprendizajes del MEP. Y también lo tienen ustedes, lo tienen muchos de ustedes, en la normativa o el manual o en el reglamento interno de cada institución. Por lo que mi primera pregunta se la dirijo a ustedes, para ir trabajando un poquito en relación a lo que es el debido proceso, porque vamos a hacerlo, como les dije al principio, muy interactivo, y al final puede ser que surjan las dudas de ustedes en relación a los procedimientos o los pasos en que se debe aplicar el debido proceso. Y vamos a interactuar un poquito, porque lo tengo aquí muy claro, algunas jurisprudencias. Cuando hablamos de jurisprudencias, hablamos de sentencias o resoluciones emitidas por los jueces de la República, sobre todo la Sala Constitucional, en relación a el debido proceso en las acciones correctivas. Entonces, ¿qué entienden ustedes con el debido proceso? ¿Cómo hacerlo muy interactivo? A ver, bueno. A nivel macro, un protocolo que asegura el seguimiento de derechos o el cumplimiento de derechos y deberes a nivel macro. Proceso ordenado, un protocolo ordenado para asegurar derechos y deberes. Un conjunto ordenado para establecer deberes y derechos. Estamos en la misma sintonía, es un conjunto de normas y procedimientos que debo cumplir, garantizando el derecho de todas las partes, alumnos, profesores, maestros, funcionarios. Perfecto, excelente. Era más o menos lo que las compañeras dicen, una serie de pasos que yo debo de cumplir para poder resolver algo, en el cual se ven involucrados padres de familia, docentes y alumnos. Digamos, en el caso de nosotros de educación, porque también está ahí el proceso cuando una persona X es juzgada o algo, pero si nos referimos a la parte educativa, sería. Vean qué interesante. Entonces estamos hablando, y la siguiente pregunta es, ¿dónde tenemos contemplado, garantizado ese debido proceso? Ahora que usted hablaba de la parte macro, ¿dónde lo tenemos contemplado? La Constitución. En nuestra Constitución política, ¿verdad? Entonces, partimos entonces que el debido proceso es un derecho fundamental. Nuestras garantías, escuchen bien, individuales, sociales, culturales, económicas y objetivas, familiares y de todo tipo, están contemplados en nuestra Constitución política. Vean qué interesante. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Que está protegido ese derecho fundamental, como lo puede estar protegido la salud, ¿verdad? Que muchas veces pues, ponemos un recurso de amparo, porque de repente nos pusieron una cita en el 2022 para un asunto de una operación. Entonces acudimos a la Sala Constitucional para que nos dé o no la razón en relación a la protección de un derecho fundamental. Igual el trabajo, cuando no nos pagan, cuando no tenemos un salario mínimo, cuando no tenemos el aguinaldo, también nos indica una protección para ir a buscar a la Sala Constitucional y que nos garantice el derecho. Entonces, el debido proceso, que voy a hacer la capela, hay infinidad de definiciones. Es una serie de pasos. Yo les voy a dejar, ahora al final, toda una serie de
de documentación y presentación, las presentaciones, jurisprudencia, normativa, leyes, todo concentrado en una carpeta en una llave, con el fin de que ustedes puedan valorar no solo la presentación, sino la jurisprudencia en relación a esta temática tan importante. Entonces, es una serie de pasos, escuchen bien, una serie de pasos dirigidos a proteger al administrado. ¿Quién es el administrado? ¿Quién es el administrado? Una serie de pasos dirigidos a proteger al administrado. Escuchen bien. Todos, por ejemplo, si estamos en un trabajo, nosotros estamos siendo administrados por el patrón, ¿cierto? Y los estudiantes están siendo administrados ¿por quién? Por ustedes. Por los docentes, ¿verdad? O por los directores, o por los asistentes, o por las personas que tienen a cargo la administración propia de la institución, llámese pública o privada. Una serie de pasos, reitero, dirigidos a proteger al administrado contra, escuchen bien, contra un acto arbitrario, el silencio y el error de la administración. Vamos, me encanta, yo soy pedagogo, me encanta siempre ir hilando estas partes con casos prácticos. Entonces, una serie de pasos dirigidos a proteger al administrado, ¿verdad?, contra el silencio, el error o un acto arbitrario de la administración. Entonces, ahorita que entremos a ver a principios y empecemos a ver los pasos, ustedes dicen, ¿en qué puedo no fallar? Entonces, una pregunta suya. Cuando hablamos de un acto arbitrario, ¿qué podríamos relacionar analógicamente con el debido proceso? ¿Cuándo cree que puede ser que la administración o nosotros, delegados por un acto administrativo, por la administración, estaríamos cometiendo un acto arbitrario? Cuando no está regulado en la ley, en la norma. Disculpe. Cuando no está regulado en la ley o en la norma. Ok, cuando no está regulado, pues estamos aplicando algo que no esté contemplado en la norma. Por ejemplo, que mandemos a un estudiante en una suspensión como medida cautelar, por ejemplo, sin darle la oportunidad a la parte de defenderse. Simplemente lo mandamos, ¿verdad?, a la casa, suspendido de ese servicio educativo, sin informarle al estudiante o a la estudiante de que se le pone una medida cautelar, ese es el artículo 89 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, mientras la investigación se realiza. Entonces, nuestro derecho, como derecho positivo que es, nos implementa algunos principios legales que debemos de cumplir. Entonces, ¿es permitido o no es permitido la medida cautelar? Lo vamos a ver más adelante en términos de qué puede ser o no. Porque una de las preguntas que me hacen, la norma general es que las medidas cautelares es la excepción. ¿Estamos de acuerdo? La excepción a la regla. Pues la prisión preventiva en materia penal es una excepción a la regla, no la norma, no la aplicación general, y a veces es lo que no entendemos. Entonces no podemos mandar a la casa como medida cautelar en todo lo que a nosotros nos parezca. Y aquí les pregunto, ¿en qué creen ustedes que puede ser un asunto tan gravoso, tan agravante, que podamos, por un asunto de riesgo, de seguridad y de la integridad física y emocional, es interesante, de un niño, una niña, un estudiante, un adolescente, a la casa, por ejemplo? Por ejemplo, una situación, una amenaza, una agresión física, o podría ser que un estudiante sacó un arma blanca, ¿verdad? O una pistola. Adelante. Entonces, vean qué interesante. Entonces, aquí no tiene un acto arbitrario. O, por ejemplo, un acto arbitrario podría ser también dejar a un niño sin recreo. Vean qué interesante. Podríamos pensar que podría ser un acto arbitrario, dejarlo sin recreo, o ponerle una acción correctiva, porque ahorita vamos a hablar qué es eso de acción correctiva, qué significa, qué conceptualización le damos a esa acción correctiva, o que los convenios internacionales o las normas establecidas por el país y acogidas por nuestra Asamblea Legislativa y nuestro ordenamiento jurídico nos dicen ese punto específico, ¿verdad? Desde el punto de vista, entonces, la ley a veces dice Rousseau en el contrato social, dice que todos nacemos libres, decía en el contrato social, pero todos vivimos limitados a nuestra libertad. Entonces, las leyes de alguna u otra manera
nos limitan la libertad, ¿cierto? ¿O no es cierto? Cierto. Aunque no nos parezca, la norma tiene 4 características, que es impositiva, ¿verdad? Bilateral, coercitiva, ¿verdad? Coercitiva e impositiva. Nos guste o no nos guste, se aprobó, ahí está, y hay que aplicarlo. Entonces tenemos que saber cómo aplicamos desde ese punto de vista del derecho. Un silencio dentro del debido proceso. ¿Qué puede ser que un silencio afecte a un o una estudiante dentro del debido proceso? Como una queja y no se ve seguimiento. Una omisión. ¿Ve qué bonito suena esa palabra? Está diciendo la colega. Una omisión. Por ejemplo, ¿verdad? No le notifico a la parte sobre su derecho de defensa. Ya ese per se, ese elemento, ¿verdad?, de omisión me va a afectar porque yo no conozco sobre lo que se me está denunciando. Entonces, la ley dice que debo de informar, como derecho constitucional que es, el derecho de informar a las partes sobre una audiencia, el derecho a informar a las partes. No lo dice Edwin Ortiz como capacitador, lo dicen los convenios internacionales, lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, lo dice la ley 7600, lo dice la ley de carrera docente, lo dice cualquier ley que tenemos 18.000 y resto de leyes activas, entonces imagínense. Y lo dice que tenemos ese derecho a este informe, e inclusive, ahora vamos a ver los pasos, de que tiene derecho a acceder a un abogado si alguien lo tiene, aunque a veces nos cuesta. La sala ha dicho en reiteradas jurisprudencias que no podemos ver, el debido proceso en la instancia educativa con los mismos parámetros que estuviéramos trabajando en materia penal, en materia civil, en materia de trabajo, porque tenemos que tomar en cuenta el contexto social familiar y eso nos invita, ahorita vamos viviendo, a ser de alguna otra forma, meter esa parte formativa en nuestra labor pedagógica. Formativa. ¿Y el error? ¿Cuándo podríamos estar viendo el error? Error material. ¿Un error material? Sí. Calificación. Cuando le ponemos o le imputamos una sanción no contemplada en el reglamento o la normativa. Por error, le estamos perjudicando o le ponemos una sanción mayor en una sanción que no ameritaba esa sanción mayor. Y el error no queda derecho. Entonces el estudiante va a acogerse. La sala, quiero decir algo interesante porque es lo que más nos pone, recurso de amparo. La sala no va a entrar si usted tenía la razón o no la tenía. Lo que va a entrar a la sala es que nos certifiquen el expediente de la institución educativa y ver los pasos que ahorita vamos a ir viendo, poquito a poquito. Primero voy a ver el debido proceso, después voy a ver los principios y después vienen las preguntas para que todos quedemos. Sé que en 2 horas para mí es difícil, que son talleres de 40 de aprovechamiento que doy, pero vamos a concentrar un poquito porque es un tema muy rico, es un tema apasionante, a mí me encanta verlo apasionado, ¿verdad? El debido proceso consiste en una serie de derechos y principios que ahora los vemos, dirigidos a proteger a la persona humana frente al silencio, el error o la arbitrariedad que les dictan o aplican el derecho. Ya eso lo vimos. Ok, la siguiente pregunta se la voy a lanzar a ustedes. ¿Qué es una acción correctiva? Sin ver la que estamos aquí proyectando. Sí. ¿Qué es una acción correctiva? No podemos ver la acción correctiva jamás como un castigo. Jamás. Porque lo decían ahora, en la apertura, trabajamos con seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros, cuando vemos el parámetro de la educación, tomamos 3 aspectos importantes del desarrollo de la educación: la parte cognitiva, la parte psicomotora y la parte socioafectiva. ¿Cierto o me equivoco? Entonces, aquí es importante tomar en consideración no solo la parte cognitiva, sino también la parte socioafectiva. ¿Por qué? Porque no sé si la conducta de Pedro, de Juan, de Rebeca, de Ana Virginia fue producto de una situación de una familia, como decía Virginia Satir,
y una familia disfuncional. ¿Ven qué interesante? Producto de un divorcio, producto de una agresión, producto de un abandono, multifactorial. Multifactorial. Entonces, tomemos de tomar en cuenta. Entonces, les tiro la pregunta a usted, pues le dije que le iba a hacer participativa. Díganme. Entonces, ¿cómo debe ser una acción colectiva? Explico. En el reglamento interno, y en el REA, que es el reglamento de los aprendizajes, está lo que se debe y no se debe hacer, ¿es correcto? ¿En qué está contemplado? En faltas. En el REA tenemos faltas leve, muy grave, grave y gravísima. Y los reglamentos de ustedes tendrán diversidad, algunos tendrán leve, moderada, muy grave, o en omisión aplicamos las del leve, ¿cierto? Y ahí nos dice cómo, como al principio decían ustedes, debemos de comportarnos. Igual para nosotros como trabajadores. Nuestra forma de conducta, la moral y las buenas costumbres, dice el derecho. Debemos actuar de acuerdo a la moral y las buenas costumbres. Entonces tenemos que comportarnos como lo establece la normativa. El principio de legalidad dice que yo puedo hacer todo lo que la ley me permite. Entonces, la acción correctiva para cada falta tiene que ver que al principio les decía, la norma se ve en cuarto. Si debe ser de alguna otra forma coercitiva, ¿cierto? Debe haber una acción que me permita que, uno, reflexionar, porque soy ser humano, ¿verdad? Reflexionar para que yo cambie la conducta. Por eso es en las leves, vamos a ver, por eso es en las leves, a veces es bueno la entrevista con el padre de familia, la entrevista con el profesor, o con la profesora, con la teacher, o con el docente, para ver si existe algún cambio. O, las graves, me invitan, ahora vamos a ver, a tomar una acción donde ya agoté la entrevista, la información, las reglas, las que doy en el aula, no logro tener con ese niña o joven o adolescente un cambio significativo. Bueno, y depende del tipo de falta, tener que tomar una acción más coercitiva. En el ámbito público nos permite 30 días hábiles, disculpen, naturales. ¿Por qué naturales? ¿Cuándo hablamos de naturales y cuándo hablamos de hábiles? Naturales son todos los días. Todos los días. Por eso cuando decimos que se suspende a una persona en el ámbito público máximo, ¿verdad? 30 días naturales, es porque siempre va a ir en el principio de derecho protector de la persona más débil de la relación, que es el estudiante, ¿verdad? Si le metemos entonces días hábiles, se convierte esos 30 días casi en 2 meses, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene en el ámbito público puede ser hasta 30 días. Y voy a meter 2 principios del derecho laboral muy importantes dentro del campo de trabajo mío. El principio de proporcionalidad y racionalidad del derecho. La sanción o la acción correctiva, que suena más bonito, debe estar acorde con el hecho que se realizó, ¿verdad? Entonces no lo voy a mandar 30 días a la casa porque se sacó las faldas por fuera. ¿Me entendieron bien? O no lo voy a poner a, dicen, a lijar 30 pupitres o a reparar el daño por 30 pupitres y lo que rayó fue uno. ¿Ven? La desproporción del derecho tiene que ver esa parte. Entonces, retomando el tema, la acción, y en el ámbito privado, disculpen, y en el ámbito privado, tenemos un parámetro más amplio. Por ejemplo, sin dejar que somos fiscalizados por el ámbito público, ¿cierto? A través del departamento que se llama Departamento Técnico de Centros Privados. Ellos no fiscalizan porque la competencia se le da el derecho a ellos, se le da la misma constitución a ellos. Entonces, valoramos aquí que dice el Código Civil, el contrato es ley entre qué? Entre las partes. Entonces se supone que en un colegio privado, 1, se firma un contrato de servicios educativos. 2, el padre y el estudiante, o el estudiante también, cuando matricula, acoge la normativa institucional. Entonces tenemos un poco más de libertad de decir que por incumplimiento contractual, es interesante, por incumplimiento contractual, le podemos de alguna u otra manera condicionar la matrícula
al final de un trimestre o al final de año, que es la norma más generalizada. ¿Por qué? Porque quien incumplió fue la parte, y en eso existe suma jurisprudencia de la Sala Constitucional, al decir, escuchen bien, compañeros y colegas, que no se le está negando el derecho a la educación como derecho fundamental, sino que incumplió un contrato, por lo que él puede ir. ¿A dónde puede ir? ¿A un sistema público o puede ir a otro colegio privado? Hay que pensar. Entonces, ese es un parámetro importante. Y regreso a la pregunta. Entonces, la acción, ¿cómo tiene que ser? Proporcional. ¿Qué más? Racional, excelente. ¿Qué más? Técnico-pedagógica. La acción correctiva tiene que ser técnico-pedagógica, formativa. La teoría se nos calza aquí muy bonito, y ustedes que son educadoras y educadoras, y me incluyo, es la teoría o filosofía humanista. Ya que no nos podemos desligar de eso. Nuestro currículum debe ser flexible en muchas cosas. ¿Cierto o no es cierto? Cuantitativamente y muchas cosas cualitativamente. ¿Cierto? Cuantitativamente pues, tenemos muchas cosas que tomar una nota, y cualitativamente porque también valoramos la conducta. ¿Cierto o no es cierto? No informativa, porque lo que nosotros pretendemos es que esa falta no se vuelva a por eso se dice acción correctiva, la formativa. Y volvemos al contexto, ¿verdad? Formativa, basada en la filosofía humanista, y permite reflexionar, porque al fin y al cabo, ¿qué queremos de la persona humana? Que se incorpore a nuestra sociedad como una persona de bien. Cuando yo les doy clases en la universidad, les pregunto a los chicos o chicas si conocían a alguna persona que muchas veces era el indisciplinado de la casa o de la clase, y ahorita es un gran exitoso a nivel nacional. Era darles la oportunidad, permitirles reflexionar, y esa reflexión me lleva ¿a qué? A una modificación de conducta. En muchos de los casos, a veces no, pero ahí seguimos trabajando, porque eso es parte de lo que nosotros pretendemos como educadoras y educadores. Entonces, tiene que ser técnico-pedagógica. ¿Qué significa eso? Les hago la pregunta. ¿Qué significa eso? Compañeros. Lo que es que en general la persona de aprendizaje debe conociendo integralmente las características. Por ejemplo, un estudiante que haya realizado alguna falta y que esté dispuesto a previamente llevar un proceso para conversar con o llevar el diálogo, como dice, si me equivoco, es como una disculpa o algo así, ¿verdad? En cualquier caso, pero que se lleve antes de un proceso previo conociendo las características del estudiante. Tal vez no está preparado para ese momento y hay que formarlo para prepararse a hacer esa acción correcta. Excelente la acotación. Cuando hablamos de técnica pedagógica, es si la acción de él, acción que rompe con el ordenamiento jurídico, es una agresión, ¿qué sería lo mejor como acción correctiva? ¿Qué sería lo mejor dentro de nuestro trabajo técnico pedagógico? El joven está generando violencia. La violencia viene de un contexto, ¿cierto? Familiar. De un contexto social familiar, incluso personalístico también. Lo mejor sería poner una acción correctiva que me haga un proyecto o me haga una investigación en relación a qué, a cómo prevenir qué. Claro, que lo haga él, que lo haga él, que no se lo haga al papá, a la mamá. Sí. Ahí se nos presenta, por lo menos en mi caso, algunas ambivalencias o subjetividades. Porque entonces, conociendo, digamos, la circunstancia que está mediando la conducta, que es reprochable, Claro. le puedo aplicar lo mínimo o casi nada, en virtud de que vive en un hogar disfuncional, está expuesto a todo eso, versus otro estudiante que lo maquina, que lo piensa y que hace el daño, que le pega fuego al baño, por ejemplo. Ya, entonces ahora sí, ¿verdad? Hay que constituir hasta un comité, ¿cómo se llama? Una comisión ahí interna para ver. La sanción puede ser, entonces va a variar, entonces le cae una ambivalencia. ¿Qué le aplico? Cuando tenemos quizás hasta un mismo hecho reprochable, pero que la circunstancia del estudiante es diferente. ¿Cómo resolvemos en ese caso? No, interesante. El derecho nos establece el parámetro. La norma nos va a establecer el parámetro.
Sí. ¿Cómo establece el parámetro? Por ejemplo, de 1 a 30 días de suspensión. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos dos casos. Vamos a revisar, se permite revisar muchas veces los antecedentes. Si es una situación de profesor guía, maestro a cargo, que lleva el proceso, o el comité de disciplina, o el comité de convivir, lo mencionamos en muchos colegios, que ya tengo el caso, va a recibir la situación y va a valorar. Va a valorar, usted me acaba de decir, la situación conductual en relación a la norma. ¿Quién decide? ¿El maestro a cargo, o el profesor guía, o el comité de disciplina, o el comité de convivir? Va a decidir si el estudiante, el hecho como hecho, no lo vamos a frenar. Vamos a poner los 30 días, porque me parece que hay una correlación muy fuerte en relación al hecho que él hace. Entonces, ponerle a veces 2 días es muy poco para el hecho que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Tomemos en consideración, dice, bueno, veamos que tiene una situación de un contexto difícil, ¿verdad? Y no le voy a poner los 30, le voy a poner 20 días y que me haga una acción correctiva. Bueno, no le puedo poner doble vez, le hago la acción, le rebajo los puntos en la nota de conducta, más el trabajo es, o le pongo, en mi decisión soy yo, o yo le pongo los 30 días para que reflexione, porque pensemos que fue una situación de un abuso de su hacia una compañía. Ya es algo gravoso, agravante, y que si le ponemos algo, como dice, muy pequeño, tal vez dice que fácil que fue y vuelve a hacer esas conductas inadecuadas, conductas dentro de su proceso. Pero quien tiene la batuta dentro de ese parámetro es el profesor guía con los insumos, o con los insumos que pueda darle la materia conductual, el psicólogo, el psicopedagogo, el orientador en relación a esta temática. ¿Estamos claros? Claro. Entonces, yo voy a tomar ese parámetro de antecedentes y yo soy el que toma la decisión. El equipo de trabajo es el que toma la decisión. Sí. A mí lo que me preocupa más, además de todo eso, pienso yo que el insumo técnico-pedagógico en este caso, Sí. la escuela debe sentirse la obligación de ayudar a esa persona a que lo interiorice, que cambie, que se Toda esa parte yo la comprendo porque soy una persona que me gusta mucho la conciliación, tanto de padres como de estudiantes, porque no siento que sean niños de horas no sean tan malos. Me preocupa el otro grupo de padres de familia. Cuando usted se sienta con 2 niños que ya teníamos chiquitos de preescolar, con ellos se sientan con los padres de familia, hacemos la conciliación. Está el subgrupo de ese grupo de padres de familia donde todo es legal. Sí, digamos, ya hay la conciliación de niños, hay la conciliación de familia, de padres, se resolvió, digámoslo, de una forma agradable de la situación. Ambas familias están comunicadas, están de acuerdo. Y llega a una reunión y el resto de padres de familia que no están involucrados nos casan la llama. Piden la legalidad, piden el reglamento, el artículo 86 con el toche del niño, el joven y el niño. Esa es la parte que yo siento que ahora nos está, por lo menos me está ahorrando, porque he logrado conciliaciones, pero el resto de la gente me saca todos los artículos de la Constitución política, ¿verdad? Mire, yo siempre marco los parámetros. Por lo general no vamos a trabajar con la persona que tiene la conducta inadecuada. ¿Estamos de acuerdo? Pero viene la colectividad y nos dice ahí que no es posible, que no vamos a dejar a los estudiantes, vamos a sacar. Si usted se apega a derecho, como lo está haciendo, no hay ningún inconveniente que le pongan A, B, C, C, ¿por qué? Porque usted prevalece un principio fundamental, que lo anoten por ahí, que se le llama el interés superior. El interés superior son valores del derecho y un derecho está encima un valor está por encima de otro valor. Si lo aplicamos pensando en lo que la compañera está procediendo, aunque el padre, cualquier persona puede denunciar a cualquier persona, ¿estamos claros? Que proceda sea otra cosa. Ahora bien, si ustedes consideran como papás que se está afectando la productividad en relación a los estudiantes, pues acudan a la vía de legalidad que establece también el derecho en relación a ver si las instancias jurídicas les da la razón o no les da la razón. En este aspecto podrían ir, por ejemplo, a un juzgado, a la sala constitucional, a determinar que los derechos de la colectividad prevalecen en su individual
a ver qué les responde la sala, que muy probablemente se lo echemos. O no lo declare sin lugar, porque siempre es una situación formativa. Y el derecho nos permite alcances y limitaciones. ¿Hasta dónde podemos llegar? Nos lo marca la legalidad. ¿Estamos de acuerdo? Nos lo marca la legalidad. ¿Hasta dónde? Contractualmente podríamos decirle al estudiante, si hacemos el debido proceso, al final del periodo nos podemos decir, lamentablemente usted nos acogió, nos acabó el contrato y debemos decirle que gusto recibimos. Lo que no podemos decirle es, como quieren muchos papás, y lo reitero, es que saquemos al niño ya. Muy sencillo, lo sacamos ya, nos ponemos recursos de amparo y ahí sí viene algo anormal. Un procedimiento delicado, lo sacamos porque se nos antojó, por la presión, por instigación de los padres de familia, le decimos que se vaya ya, nos metemos recursos de amparo y ahí estamos perdiendo ya. ¿Estamos de acuerdo? Por el derecho fundamental de la educación. Hay que saberlo hacer. Hay que usar mecanismos de ley, nada más. Vamos a hacer aquí, después al final vamos a retomar todas las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Técnico-pedagógica, filosofía humanista por la política educativa. Voy a basarme en el MEP. Pueden haber variantes, ¿verdad? Lógicamente, pero los principios son los mismos. Al fin y al cabo, ahora retomo una presentación de principios para decir que los principios son los mismos. Era para decirle que la porque me parece un poco atrasado. Ya. No, Es esa la razón. Me saben defender ustedes. Entonces, aquí me dice, escúcheme, aquí ven, y es que vamos a entrar a la parte de fondo. Vamos a usar X y Y. X agrede a Y. Un estudiante X agrede a Y. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer va a variar de acuerdo a las normativas de ustedes, pero con gusto lo puedo entender. Uno puede ser, en colegios saben son la boleta, en otros colegios son acta de denuncia, y se lo pasan a quién. En el MEP sería el profesor guía. En otras instituciones es el comité de convivir, el comité de disciplina, ¿verdad? O al maestro acá, puede ser. Desde ustedes me dicen que hay una variante en algunos de ustedes. Cuando vemos la conducta, bueno, ¿quién va a pasar la boleta? Si yo estoy el maestro acá, el teacher acá, y el hecho sucede en mi aula, por supuesto soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy viendo el hecho. Por lo general es así, por lo general pero puede ser en el recreo, puede ser fuera de la institución, ¿verdad? Entonces puede ser que un padre está con uniforme. Entonces yo como profesor voy a pasar la boleta o el acta de denuncia, se la paso a quién, a las personas que son encargadas de la investigación. ¿Estamos de acuerdo? En el MEP sería el profesor guía. ¿Sí? En ustedes le ponen el nombre. Bien apuntado todos. El niño sufre un daño moral a la psiquis, objetivo o subjetivo, ¿verdad? Se siente deprimido, se siente mal, no quiere regresar al colegio, se denigra la integridad física y emocional de la persona, ¿verdad? Y entonces ya recibe como aporte a la investigación. O, lo que hablábamos ahora, que el niño está sufriendo una situación de agresión en la casa, que le va a ayudar a tomar una decisión diferente. Peritos hay muchos, todos nosotros somos peritos. ¿Quién más? Otra prueba. Sí. Bueno, no sé, en materia educativa, si cualquiera puede testificar como un perito, porque en otras materias debe haber Sí. un respaldo que diga que la persona que está actuando como perito Sí. se le puede dar ese valor, que Claro. no puede venir otro y lo desacredita. Claro. Eso es una posibilidad del derecho por el derecho de prueba de escala. Él me está diciendo, puede ser otro, pero porque la base de la ley se constituye con la prueba. Entonces, la prueba es importante para tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? La prueba confesional, ya que esa puede entrar en el derecho o entra en el proceso. Profe, ¿para qué tanta vara? Yo lo hice. Reconoce el hecho como cierto o no cierto. Entonces, eso nos va a acelerar el derecho. Pues ese debido proceso, para que hace tantos pasos y lo está reconociendo. Llamo a su padre de familia, representante legal o encargado, monto un acta, ¿verdad? Le informa su derecho de defensa. El derecho de defensa incluye tiene derecho a asesoría legal y delante del papá reconoce los hechos. Puedo poner acción correctiva y lo rebajo de una vez.
porque lo está reconociendo. El problema sería levantar el acta sin el representante legal y sin ese derecho de defensa. ¿Lo entendimos bien? Para que no nos equivoquemos. Porque a veces, mire, lo reconocen. O entramos impositivamente. Dígalo que lo hizo. Usted lo hizo. Dígalo, yo sé que lo hizo. ¿Verdad? Cuando encontramos a un estudiante en flagrancia, pues. Porque a veces me dice, flagrancia es, lo vimos en hecho. Y usted me pregunta, profesor, pero fue evidente. Aunque haya sido evidente, tiene derecho a defensa. ¿Estamos de acuerdo? Aunque haya sido una falta leve, tiene derecho a debido proceso más corto, pero tiene que tener ese derecho. No le puedo rebajar 5, 10, 15, porque en el trimestre o en el trimestre o en el ciclo se me puede quedar. ¿Cierto o no es cierto? ¿En qué me puede afectar que me quede en conducta? En un colegio privado, una escuela. Y si me quedo en conducta, a veces es una materia más. Y ya no puedo, me quedé, me repruebo. Entonces, hay que pensar, yo tengo derecho a defenderme, aunque estamos en falta leve. Ah, si usted no se defendió, no. Mantener en la casa, que ahora vamos a ver más rápido, pero tiene derecho a defenderse, a ver si era cierto o no era cierto. Lo que no pueden dejar de ponerlo positivamente porque ustedes se hacen mal. ¿Otra prueba? No, perdón. Yo le tenía una pregunta a todo esto. Algo que me pasó una vez con él. Vea, profesora, es que estábamos en una fiesta y fulanito aprendió a su organito. Entonces yo quisiera que aquí en la escuela se le ponga alguna sanción. Pero si si lo que sucedió fue fuera de la escuela y en una fiesta. Aquí la teoría mayoritaria indica es que si anda con la investidura de la institución, le podemos aplicar el derecho. Pero si era una situación particularizada de derecho privado, invito al papá o a la mamá a acudir a las instancias jurídicas que correspondan a denunciar que tienen que ver. ¿Estamos de acuerdo? Para tenerlo muy claro. Sin ser omiso a que puede ser que dentro de la institución esa conducta sea afectada. ¿Estamos de acuerdo? Si está afectando, tendría que ver en qué otro hecho pongo para poder ser el debido proceso. ¿Qué hace uno cuando cambian de opinión? Que declaran una cosa, le dicen a uno, yo lo hice, sí, yo lo empujé, y después viene el papá y, no, es que fue que por yo eso, me empujó a mí. Y por eso es que cuando se declara menor de edad debe estar con su papá, para que no le cambien ese entorno que ustedes. Porque el respaldo de nosotros es el papá. ¿Estamos No, claros? pero digamos, en el momento que pasa, dice, sí, es que yo empujé. Prevalece el acta firmada por su representante legal, por el derecho de defensa. Igual que, por ejemplo, habla de del padre de familia y acepta, por ejemplo, los cargos que se les dan, igual hay que darle el tiempo, porque a veces los papás se van a la casa y la vecina, el marido, la suegra, les calienta un poco la cabeza y ya después Si en el momento declaró, en este caso de flagrancia, declaró y reconoce como los hechos y estuvo con su papá y ustedes le dijeron que tenía su derecho de defensa, ese derecho es válido, ese documento es válido. hay que darle siempre el tiempo de... No, porque en este caso usted ya está resolviendo. Ok, entonces sí se puede resolver en el momento. Siempre y cuando se le ha dado su derecho de defensa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí que se acto. Señor padre de familia, usted reconoce, sabe del acto, si no le puedo dar más tiempo, en este caso usted lo puede informar así, pedagógicamente. Y si no, yo estoy muy claro primero. Y tengo otra pregunta, antes usted dijo que podía ir una boleta que es más como un comunicado, por así decirlo, Sí, por ejemplo, de la falta. correcto. Entonces, De la supuesta. De la supuesta falta. Ajá. Nosotros por lo general siempre tratamos de hacerlo personalmente, porque ¿qué seguridad tenemos de que el padre de familia, yo entiendo que el colegio público a veces manda, estamos sobre con el mismo chico y si el comunicado no llegó a la casa, pues ¿qué seguridad hay? O esa parte es legal, o sea, esa parte el papá tiene que saber. El ilustre Rodrigo Facio Marichandi, los papelitos hablan, por lo que el oral se lo lleva. Tiene que venir firmado y Sí, si no viene firmado. y si no viene firmado, ahorita entramos al principio de notificación. Tengo que ver cómo logro hacerlo notificar. ¿Cómo logro una buena notificación de varias formas? Se lo explico también. Uno, libro de comunicaciones venga firmado. ¿Estamos de acuerdo? Dos, un correo certificado en aquellos casos que tengo papás completos. Ustedes saben que los principios, las notificaciones más complejas, el correo certificado se lo dan a quién, es personalísimo, solo a la persona que iba dirigido. Tres, un acta notarial. Yo me persono como notario.
Señor, buenas. Señora, un gusto. ¿Usted? No se lo quiero decir nada, yo tengo fe pública. ¿Verdad? Monto un acta y será por notificado. Y muchas veces nos colaboran, no todo el tiempo, la fuerza pública. La fuerza pública tiene fe pública también. ¿Verdad? Si me mandan un acta y se dan por notificado en los casos complejos. Sí. Ahora nada más para aportar, Sí. también se puede hacer no solo una forma, sino hacerlo por doble forma, ¿verdad? Entonces una llamada telefónica o algo así por el estilo, que sea algo que certifique que además del documento que se envió a casa, también se notifica vía telefónica. Y si tienen, bueno, algo así como bases de datos y eso se le puede notificar vía correo electrónico. Sí, siempre y cuando el correo electrónico haya sido el oficial y que haya sido aceptado por el padre novicio. Los sistemas, plataformas, plataformas, claro, es correcto. aceptado. plataformas. Si ¿qué les parece si dejamos las preguntas al final porque si no, no vamos a terminar? Otra prueba es la prueba científica, la prueba de doping. La prueba de doping es legal y se puede aplicar en ámbito público y en ámbito privado. Eso sí, debemos haberle informado al padre de el motivo, confidencialidad y privacidad. No a la voz pública y decirle, usted vea, usted ya tiene, no, ahí la convertimos en prueba espuria. ¿Ustedes saben qué es prueba espuria? Es la prueba sucia, dice, ¿verdad? Es la prueba que no llevó los requisitos que establecía la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Disculpe, solo notificarlo o también que lo autorice en caso de menor. La prueba. Sí, que la autorice, sí, correcto. El menor siempre con su papá autorizado. En el contrato muchas veces En lo el grabamos. reglamento también puede estar o es Sí, no puede estar en el reglamento, sí, no hay problema. Y las cámaras. El principio de tipicidad. Las cámaras son legales, pero deben, una y dos, deben de haber informado al principio de cuál es el motivo de las cámaras. Por ejemplo, seguridad, poder proteger la seguridad, la integridad física y emocional de nuestro cuerpo educativo, ¿verdad? Y los estudiantes de la comunidad educativa y todos. Y no pueden estar. Cada año, cada año, sí, Sí, porque vienen padres nuevos siempre, ¿verdad? Por ejemplo, ponerlas en lugares donde no violente la dignidad, por ejemplo, nunca van a estar en los bancos. Puede estar en un aula, sí, puede estar en un aula, porque gente tiene esa aula. Puede estar en la oficina del orientador, o no, porque son situaciones de una niña de atención y está llorando y todas esas cosillas puede producir una situación. Vea que bien que va. Ahora sí, en estos dos hechos procede lo siguiente. Ya tengo investigación, ya me da un parámetro de lo que yo pueda tener, sí o no, ¿cierto? Puede ser que tenga buena prueba o puede ser que no tenga nada. ¿Qué pasa si no tengo nada? Tengo que archivarla. No me generó prueba. Puede ser y será mucho. O puede ser que me generó. Ahora sí, una vez que me generó, ¿a quién llamo? ¿A las papás de quién? De la persona. Ya, yo llamé, en la prueba llamé al afectado. ¿A quién llamé? Uno, al afectado con su papá. A él se le llama testigo también. Sí, puede ser testigo. Yo puedo ser testigo, yo era el profesor. Yo voy a ser testigo de quién? Del afectado, si no lo vi. Pues yo les levanto, me citan, me hacen una audiencia para que, bueno, cuéntenos, porque puede ser que lo que yo hice era muy escueto. Levante, informe, describa, todas esas cosas ya muy alto. Y ahora sí, tengo ya el afectado. Voy a llamar al infractor. Es como término muy feo, pero al infractor. Supuesto infractor. Vamos a hacer dos cosas. Lo llamo con su representante legal o encargado legal y le voy a informar. Lo primero que tengo que decir es que cree, es menor de edad. Si es mayor de edad, él tiene representación legal para hacerlo sin los papás. ¿Estamos de acuerdo? Como decía el famoso connotado Alberto Albrecht Córdoba en su tratado de las personas, tiene capacidad para actuar, ¿verdad? Y esa capacidad para actuar lo hace la mayoría de edad, es el requisito que nos pone la ley. Si es menor de edad, le voy a informar al chico. ¿Qué le voy a informar? Viene con su papá, ahí está con su papá. ¿Tiene derecho a qué? Esa es una, pero tiene derecho a, por ser menor de edad, tiene derecho a abstenerse a declarar. El papá puede decir ahí, no, yo quiero declarar, lo que hablamos, perfecto, está con su papá, permitió que podía venir con su abogado. ¿Se abstiene?
Ah, bueno, perfecto. Pues va a haber un momento en que puede defenderse. O declarar. Pensemos que se abstuvo. Seguimos con los 10 días. O 8 días que pongan correcto, 10 días. ¿Puedo terminar antes o puede? ¿El tope es? ¿El plazo cuánto es? En este caso el MEP son 10 días, pero no se puede ser 15, no se puede ser 10 o 12. ¿Cumplo con el plazo o puede ser que termine antes? Cierta la investigación. Ahora sí, en 3 días le mando una notificación para el traslado de cargos. ¿Qué debe decir ese traslado de cargos? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Dice, siguiendo los pasos del debido proceso, de acuerdo al artículo tal, ¿verdad? Lo va a decir acá, artículo tal del reglamento y de la normativa interna, inciso A, artículo tal, se le informa que supuestamente su hijo le escribe en el hecho que incumplió la supuesta falta, que estando en el aula le pegó golpe ayer, ¿verdad? Y le fracturó la nariz, por ejemplo. Ahora bien, se le informa que esta supuesta falta podría llevar las siguientes acciones correctivas, según el artículo tal de la normativa: A, B, C y C. Aquí interesante: A, B, C y C. Adicionalmente, podría ser que se le abajo, según el artículo tal, inciso tal, los siguientes puntos en su nota de conducta. Ahí viene A, B, C y C, de 1 a 45, 1 a 30, depende el parámetro es de 1, depende de la falta que se haya cometido. ¿Okay? Ahora bien, se le informa que tiene derecho, o uno, en los 3 días, a presentar sus pruebas de descargo. Que desvirtúe la investigación o que desvirtúe lo que a usted se le está acusando. Una palabra que está así. 1, que desvirtúe. 2, ¿qué más? Que tiene derecho a acceder al expediente, compañeras y compañeros. El expediente tiene que ser algo bien chico. El expediente tiene que tener una carátula bonita, ¿verdad? Supuesta falta, nombre, nivel, ¿verdad? Y debe estar como foliado. ¿Foliado para qué? Para que no metan, ¿verdad? Para que no nos metan algo que no estaba. Se le informa que puede acceder, que tiene derecho a presentar sus pruebas y tiene derecho a asesorarse por un abogado de su confianza. Lo dice el Código de la Niñez, que cuando se trata de menores tienen derecho a un patrocinio legal por ser menores de edad. Por lo general no lo traen. Por lo general 99.9 por lo general, pero sí hay padres que sí lo vienen, ¿verdad? Y si vienen. Bueno, ¿lo vienen como abogado? Si yo vengo como abogado, soy papá de un hijo, vengo como abogado, me presento y digo, buenas, vengo conmigo, yo soy el papá del abogado. Pensemos que no soy yo el papá, que viene otro. ¿Qué le pido yo? ¿Qué es la identificación? El carnet de abogado. ¿Y qué hago con el carnet de abogado? Llamo al colegio de abogados. El licenciado que está habilitado no está suspendido hace 3 meses. Ah, no, señor, le digo yo. Ah, no, señor, usted no lo puedo. ¿Cómo que no? Señor, comuníquese con el colegio de abogados, ¿verdad? Y más bien vamos a mandar el informe a la fiscalía del colegio de abogados. ¿Verdad? Vea lo peligroso. O puede ser que yo me haga un poder. Entonces ese poder tiene que venir autenticado por otro abogado que no sea yo. ¿Verdad? Porque si no estoy haciendo algo anómalo dentro del derecho. Es que interesante, el derecho tiene cuidado con muchas cosas. Verificarse que el abogado se viene y tira en el carnet o juega, ¿verdad? No, señor, su participación la va a tener para declarar y usted defender y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Si el estudiante, como su representante legal, presenta prueba, tenemos que recibirlo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que darle una audiencia. ¿Para qué? Porque si ofreció testigos, tenemos que llamarlo a los testigos de él también. Y también de recibir la declaración de los testigos de él también. Así como X tuvo derecho a poner testigos, Y también tiene derecho a. Sí. Ahora sí, el profesor, comité de disciplina, comité de convivir, tiene ambas pruebas. ¿Qué va a hacer? El profesor, comité de convivir, o el comité de convivencia, o el comité de disciplina, ¿qué va a hacer? Ya tengo las pruebas de X y las pruebas de Y. En el MEP son 8 días para emitir la resolución final. En el MEP, en otros lugares es diferente. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15. ¿Qué voy a hacer con esas pruebas?
Sí, pero va a ser todo un qué, la taxonomía de Bloom aquí funcionando, con el verbo de análisis, ¿verdad? Va a ser todo un análisis sustantivo, tangible de los hechos en relación a las pruebas, ¿cierto? Entonces, tengo las pruebas, ahí sí entra la figura muy importante, pensemos, en el caso del verbo tiene el orientador, y el orientador me va a decir, cuénteme, usted me puede informar, tiene una situación especial, y si me cuenta una situación especial, pensemos que me cuenta una situación especial, ¿estamos claros? Entonces ahí es donde yo valoro si lo suspendo o mejor le doy un trabajo formativo, ¿cierto? O le rebajo menos puntos de lo que consideraba que tenía que ver. Ahora bien, viene el papá y lo suspendemos 15 días y le rebajamos 20 puntos en la nota de conducta. El papá de Y. Entonces el papá Y molesto presenta otro principio que se llama el principio de recurrir. ¿Y qué es el principio de recurrir? Presentar recursos, en este caso de apelación. ¿Y qué es un recurso de apelación? A ver. Disculpe nada más, para que no se me vaya, que se me recuerde. Cuando yo emito una resolución, el profesor quiere, ¿qué tengo que poner en esa resolución? ¿Cómo? Cuando yo emito la resolución final, el profesor guía, donde le pongo, siguiendo los pasos desde un proceso de informe, ya ahí no le pongo supuesto, ya le pongo su hijo incumplió, es responsable. ¿Estamos de acuerdo? Con el artículo tal, por lo que, escuche, por lo que se le va a aplicar la siguiente acción correctiva, suspensión de 15 días, y le vamos a rebajar 15 puntos de su nota de conducta. Esto con base en la siguiente, escuchen bien, esto con base en la siguiente fundamentación. Nunca se les olvide lo que el profe les está diciendo. Toda resolución final, para poder apelar, tiene que ir fundamentada. ¿Qué significa eso de fundamentada? ¿Qué hago el impasse? ¿Qué significa eso fundamentada? No solo con normativa, con base en el artículo tal, con base, excelente compañero, en la prueba que hay en el expediente. En el folio 5, la declaración de Juan Pérez es contundente. Estando en el aula, la profesora le pegó un golpe. Ella manifiesta eso. En el folio 7 dice que hay fotos y se evidencia el hematoma, ¿verdad? Evidente. ¿Por qué necesito fundamental? Porque la persona que va a apelar necesita defenderse con base en lo que quiera argumentar. ¿Ven qué interesante? Ahora, apela. ¿Ante quién apela? Aquí ustedes me van a ayudar porque es diverso, depende del colegio. En el MEP sería ante el director o directora. En ustedes puede ser ante el comité de evaluación, la gente que tiene causas instancias superior de disciplina, apela. Pregunto, ¿qué va a hacer ya el profesor que resolvió? Los profesores que resolvieron en primera instancia no pueden resolver. ¿Por qué? Porque los haría muy subjetivos. Va a resolver otra instancia superior que revise lo actuado por la parte inferior. ¿Qué va a revisar? ¿Qué va a revisar, compañeros? Las pruebas. Uno, que las pruebas se recibieron bien. Dos, que se le notificó los plazos que le dice el reglamento. El debido proceso. El debido proceso. Tres, que se le permitió abogado. Cuatro, que se le permitió una audiencia. Cinco, que se le permitió los plazos para recurrir, presentar la relación 3 o 5 días. Sí, y ver que está sustentado. Si no se lo echa abajo, lo puede sanear o lo puede archivar. Sanear es devolverlo a la instancia que cometió el error y empezar de cero por ello. Dentro de la normativa interna, si no existe un procedimiento para falta de esa, hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? En el MEP sí lo tiene, explico del MEP, ¿verdad? En el MEP dice que se le manda la boleta al padre de familia en 3 días para que apele la falta. ¿Está visto? Si no apela, se ratifica, pero si apela, tiene que resolverse ese tipo de apelación. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema que he visto en la práctica es que simplemente no las envían y le roban los puntos. Cerciorarse que la boleta que envían venga que esa es la prueba de ustedes. Porque si ya viene firmada y el padre no hizo nada en esos 3 días, es válido. Si se notifica por las herramientas de comunicación interna. Si está en el reglamento y la normativa, es válido. Perfecto. Otra pregunta. Si en el derecho a la defensa el estudiante pide copia del expediente, pero ahí hay nombres de otros menores de edad. Excelente pregunta, que quede grabado. ¿Verdad? Mire, hay jurisprudencia en la Sala Constitucional
muy sustantiva, en el hecho, ojo, que hubo votos 5-3. 3 magistrados dijeron que sí y 2 votaron, hicieron voto salvado. Votos salvados están en contra de la resolución de los 3, ¿verdad? Y justifican. Dicen los 3 magistrados que en materia agravante, ¿verdad? En principio uno de los debidos procesos debe ver la prueba, siempre verla, ¿verdad? Ver quiénes son los que nos están demandando y lo demás. Pero cuando se violente la imagen, la identidad, la personalidad propia de un menor de edad, tiene derecho a ocultar los nombres y apellidos y todo lo demás. Y lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia por el derecho a identidad e imagen que tienen los menores de edad. ¿Es interesante? En ese caso, estamos hablando de casos de bullying, por ejemplo. Casos de bullying, que a veces el bullying, o en casos de amenaza, una persona está muy nerviosa o no quiere ser testigo porque lo están amenazando, la mía sí se puede, la declaración no, pero sí lo que llamamos las características propias de primaria. ¿No me acuerdo? Y si es necesario, lo hacen, pero tiene que tener por lo menos la declaración. Periodo de preguntas. Nosotros realizamos un debido proceso el año pasado y tuvimos un pequeño problema referente a porque nos dijeron que no se había activado el protocolo de actuación según el programa Convivir. Entonces, a lo que hemos realizado, no sé si es correcto, no, lo que el sentido como nos ha hecho actuar es que prácticamente el estudiante o las acciones que se realizan se hacen con base al reglamento, pero también con base al programa Convivir. Pero las dos cosas son totalmente diferentes, porque el protocolo de actuación de violencia, el programa Convivir, nos dice que la persona que presenció o el docente que recibe la denuncia es el responsable de todo el proceso. Pero en el proceso hay otras personas responsables de esa acción. Si uno dijera que en el protocolo de actuación no hay acciones correctivas, pero en el protocolo de actuación sí dice acciones correctivas, pero son lo mismo, pero dos responsables totalmente diferentes. Yo, ahí me diría la norma más jurídica. La norma más jurídica me dice que es el debido proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, protegiéndome el derecho, lógicamente, pues aplico el protocolo, pero también aplico el debido proceso en relación a la disciplina. Porque en eso sería en relación a la conducta o a también intereses superiores que se tienen que proteger, pero yo haría el debido proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sin desmeritar el protocolo, porque eso es una instancia netamente muy pública, ¿verdad? Muy pública, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo mandé, digamos, por las plataformas que dicen el reglamento, ¿verdad? Que no recibí respuesta en un punto confirmado de recibido y puedo ver que el mail no se abrió? Sí, tiene que buscar otros medios para notificar. Porque Sí, ya tiene una inseguridad, ¿verdad? Y si luego se utiliza otro mail que se abrió en reuniones, que mejor ese, que porque el otro no lo ven y va, igualmente no hay respuesta. Igual tiene que agotar mecanismos para tener sustentado usted que tiene respuesta. Pero si en el reglamento dice que tiene que ser con tal sistema, el otro mail no va a ser válido. Sí. No, tendría que ser lo que dice el reglamento. En comisión, aplicar lo que dice la ley. Ahí lo que tendría que hacer es aplicar el reglamento y decir Sí, que las medidas son esta y esta. Sí. Ahora, Y abrir varias medidas, perdón, vamos con el orden que veo aquí, pero abrir varias medidas, Entonces, varios canales de información. Por mandar papel, digamos, si ya no creo. recuerden que el padre de familia, el Código de la Niñez y la Adolescencia dice, los padres de familia deben de participar en forma activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en materia de evaluación y en materia de disciplina. Entonces el padre está obligado a participar y significa obligado a asistir dentro del proceso de debido proceso. ¿Estamos de acuerdo? Okay. ¿Qué más? Aquí. Por ejemplo, digamos que hay dos chicos que incurrieron en la misma falta, ¿verdad? A veces hay algunas faltas que no son... Uno le pegó el oso y no se le devolvió la pegada. Sí. Y uno lleva todo el análisis, se hace todo el video proceso, pero usted decía que, por ejemplo, ya después se puede analizar, inclusive llamar al psicólogo pues, o al orientador. ¿Qué pasa si la situación de X no es la misma, sino que X es su primer falta, está teniendo problemas en la casa? O sea, ¿tienen que llevar los dos la misma acción correctiva? No, son hechos diferentes. Si Juan le pegó y el otro se defendió, tengo que llevar dos expedientes aparte. ¿Estamos claros? Ahora, yo puedo... Pero supongamos que los dos son la misma falta, o sea, tal vez no
sí, pero los dos la cometieron, solamente que la... Usted tiene toda su credibilidad bajo la independencia, como maestro a cargo, profesor guía, te otorgará con base en los insumos que hemos hablado, dos acciones completamente diferentes, pero tendrá que estar sustentadas. ¿Estamos de acuerdo? Porque puede ser que el otro no tenía, por ejemplo, yo siempre digo, el Estado es una parte importante de esto. Yo digo, puede ser que un estudiante tenga una situación difícil, compleja, como puede ser un estudiante que todos los días A, B, C, C y D tiene conductas inadecuadas, entonces necesito poner una acción más fuerte para que modifique su conducta, y al otro no tanto, porque era específico. Una valoración integral de esa conducta. ¿Qué más? Nada más para verificar un par de cosas que se dijeron. Entonces, si en el contrato se establece que, por ejemplo, la plataforma es el medio oficial, ¿es válido mandar el correo electrónico por si en el contrato dice? Sí, el contrato dice okay. Eso sí. Ahora, número 2, ¿qué pasa con un estudiante que todavía, o sea, que es estudiante regular, que está pagando, pero no ha firmado ese contrato por una u otra razón? Hay que firmarlo. Por eso, si por alguna razón el padre no ha firmado el contrato en ese momento, no es válido, digamos. Es decir, aunque sea estudiante regular y se... el hecho como hecho es válido porque hay que investigar. Sí, sí. El mecanismo es el que hay que buscar. El Exacto. mecanismo es, si no tengo el correo, mandémoslo por el libro de comunicaciones. Pero ¿cómo lo Pero aunque matriculó no- si el día de la matrícula Bueno, donde sí. uno firma todo lo Eso sí, no. Sí, no, porque yo no conozco otros lugares de colegios privados que a veces se firman contratos después, no se firman contratos. O eso es que es recomendable Fiscalizar. firmar Los un más contrato altos, cuando los más altos. Es lo mismo con las adecuaciones Ok, pero curriculares. esto igual se le puede hacer todo. Sí, claro. El hecho de que no haya firmado el contrato no significa que pueda hacerlo sin la calle. No, usamos otro mecanismo para. Lo llamamos y le digo que se presente urgentemente al colegio. Ahí lo Pero matriculamos. eso es un acto más administrativo. Bueno. aquí hay una consulta. Si es una situación de agresión que se da, por ejemplo, en edad preescolar, donde no hay puntos de por Ya, medio, excelente. que tomo yo en cuenta, por ejemplo, el debido proceso, si es con correcciones, Vea, ¿verdad? Ahí etcétera, ¿cómo? ya me metí en una situación compleja. Y antes de irme, acuérdenme de la medida cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Vea, en las edades de preescolar los niños son inimputables, ¿verdad? Por la edad. Entonces mi trabajo con él es con dos partes, con la parte formativa y con la parte del papá. Al papá sí lo puedo obligar. ¿Cómo lo puedo obligar? A decirle que participe en talleres, a decirle que por favor nos dé un instrumento de apoyo que nos ayude con un psiquiatra, ¿verdad? Que nos ayude con la ayuda de una psicóloga, un psicopedagogo, que por favor nos mande la prescripción médica que corresponde, que nos necesitamos, y si no lo hace, lo puedo llevar al proceso judicial de familia. ¿Ven? Ya ahí es lo que es muy pero dicen los padres de familia que están obligados a reparar los daños que hagan sus hijos Y menores. están en esa etapa que a veces les cuesta Sí. aceptar, ¿verdad? Entonces se hace Sí, como... entonces ahí aquí me voy es al papá o al representante local. Y eso fue En el nivel de preescolar, que voy a trabajar, mire, pero en eso sí hay que jugar con la inteligencia cognitiva, ¿verdad? Que es cuando yo redacto un documento que vaya en materia de preescolar, escúchenme bien, estimado padre de familia, de acuerdo al Código de Niñez y la Adolescencia, lo invitamos a participar activamente en el proceso educativo de su hija o hijo. Nuestro interés es siempre velar por el bienestar estudiantil y el interés superior del estudiante, por lo que vemos necesario su participación dentro de este proceso. Un aplauso a ustedes.